Saludos colegas escépticos, y bienvenidos a NLE. En esta ocasión trataremos uno de esos temas, importantes fundamentales, para poder entender nuestra existencia, y la que nos rodea, en general. El espacio, y energía, que eso nos da los diferentes rangos de dimensión, es decir, cómo, y por qué se conduce la energía de estas formas, su organización, su calidad, su forma de manifestación, su alcance, entre muchas otras cosas. Ocupando mejor el término de plano, que dimensión, la primera es una terminología oculta, o esotérica antigua, y la segunda es un tanto más reducida, en cuanto a calidad, situándola limitada dentro de las llamadas ciencias oficiales, o aceptadas entre comillas. Nuestro plano más comprensible es el físico, denso, y comprobable por nuestros 5 sentidos. Que recordando que no es el único lugar, o sitio, donde podemos experimentar nuestra existencia. Otro ejemplo es el donde se encuentran las emociones, o los pensamientos de la mente. Que por obvias razones no son elementos físicos como tal, ni palpables, pero las podemos descodificar por así decir, con nuestros cuerpos. En nuestro plano físico como lo solemos entender. Cualquiera que quiera profundizar en el esoterismo, o en los estudios de la energía, tiene que pasar por estas enseñanzas, a fin de comprender mejor nuestro cosmos, nuestro planeta, y nuestro cuerpo, haciendo el importante comentario, de que esta forma de estudiarlos, es una forma mental, y racional, de entenderla. Lo ideal o la mejor forma de comprobar, y de entender, estos planos, es llevando un proceso o trabajo interior, como lo es una práctica espiritual, ya sea de cualquier índole, es indispensable considerar ambas, tanto un esfuerzo mental, y un esfuerzo práctico. Y solo veremos lo que es considerado como los subplanos, de los planos mayores por así decir, y estos subplanos, solo son exclusivos del sistema solar. Que para nosotros los consideramos los 7 planos cósmicos. Y cada sistema estelar, contiene sus propias energías, diferentes a nuestro sistema solar. Los planos cósmicos, existenciales, los 7 planos, o los subplanos del sistema solar. Plano es un término, que, en algunas filosofías esotéricas, y espirituales, es utilizado para referirse a una localidad, o dimensión, de dicha dimensión, que puede ser física o no física. La fuente original de la palabra plano, en este contexto parece ser el último, neoplatónico Proclus, quien frecuentemente usó la palabra platos, que significa amplitud, anchura, extensión, espaciosidad. En algunos otros textos religiosos, o científicos, hacen hincapié, a otros reinos, esquemas, o niveles existenciales. El tema de los 7 planos sutiles, u ocultos es un estudio muy interesante, pero también extenso, que debe abordarse con la mente abierta, ya que se tratan aspectos incluso aún desconocidos por la ciencia. Esto se debe a que este tema abarca, lo que no puede ser percibido por los sentidos físicos. El plano espiritual, la conciencia, la cual está más allá de la energía. Se considera la conciencia, y la energía, como las 2 caras de la moneda, ya que todo lo que existe, visible o invisible, es un reflejo de estos 2 aspectos, en diferentes grados. Por lo mismo, los planos sutiles de la existencia son diferentes estados de conciencia, y energía. El universo, además del plano físico, también está conformado por otros planos de existencia, más sutiles, e invisibles. La palabra plano, viene del latín planus, plano, llano. Es una extensión del espacio, o de algo contenido en él, sea en sentido físico, o metafísico, por ejemplo, un plano de conciencia. Existen 7 planos, que corresponden, a los 7 estados de conciencia en el hombre. La humanidad evoluciona, en 3 de estos planos. El físico, el astral o emocional, y el mental, llamados también los 3 mundos. Los iniciados ya se mueven en 2 planos, superiores a los anteriores, llamados búdico, y átmico. Los planos sutiles del universo, están conformados de energía, que al irse densificando va cambiando de propiedades, formando así las diferentes dimensiones de existencia, como el agua, que, a pesar de ser sólida, líquida o gaseosa, es el mismo elemento. La energía que compone a toda la creación, se le ha llamado substancia divina, o akasa, y es la que se va densificando formando los esquemas. El universo tiene sus 7 planos, los cuales se subdividen en otras 7, catalogados subplanos. Ya que cada sistema solar, tiene sus 7 planos propios, es decir, que nuestro sistema solar, tiene su propio cuerpo o propia identidad energética, distinta a otros sistemas. Así como los sistemas también aplica para cada uno de los planetas, también tiene su división, por así decir, de 7 planos, que vendrían siendo subplanos del sistema solar. Los 3 planos más elevados del sistema solar son incomprensibles para el intelecto humano.
Si existen seres, ya no tiene forma, son más bien pura energía. Ya que cada plano también se subdivide en 7, tenemos que el sistema solar está conformado por 49 planos, de los cuales el plano físico es el universo material que conocemos, siendo los otros 48 planos sutiles. Y de todos estos, los planos más densos son en donde los humanos evolucionan. Del libro llamado Introducción al Esoterismo, de Pedro Quiñones Vesperinas, menciona: en las vastas dimensiones, que constituyen ese concepto tan difícil de definir, que es para nosotros el cosmos, la ciencia esotérica establece la existencia de 7 planos, o niveles de la materia, que lo compone. De estos 7 planos, el más denso es, correspondientemente, el de inferior grado de espiritualidad, manifestada en la materia componente, y en las formas que en él tienen su campo de expresión. Es con este plano, con el que el ser humano se halla más directamente conectado, si bien se trata del menos extenso de los 7. Sin embargo, dentro de esta extensión relativamente reducida, tienen cabida millones de sistemas solares, similares al nuestro, cuya función es la de operar, como terreno de sustentación y desenvolvimiento, de seres muy variados en su naturaleza, pero de alguna forma parecidos a los hombres del planeta Tierra. En lo que se refiere a los otros 6 planos cósmicos, no se ha dejado trascender, por parte de los profundos conocedores del acervo esotérico, más información que la que hace referencia a su naturaleza, de ámbito de actividad, de jerarquías, de seres infinitamente superiores a nuestros conceptos. El gran arquitecto cósmico, Dios, el logos cósmico, origen y fin de la existencia, el alfa y omega, reside, o existe en el más alto de los planos cósmicos, el primero. Más allá de él se encuentra el absoluto, el Dios último, o innombrable, del que no se puede afirmar más, que su naturaleza se halla más lejos de toda comprensión. Es el Parabrahman de los hindúes, y permanece oculto detrás de lo creado. Es un ser sin limitaciones, y raíz de toda existencia, que a él debe su ser. Su residencia, de alguna forma, se halla por consiguiente fuera de la creación. Y es también, conceptualmente, su contraparte. El absoluto es lo no creado. Y al margen de él, y como su obra, existe la creación entera, del absoluto, por directa emanación, y como fruto de su voluntad. Una vez decidido a la manifestación, aparece el Ser Supremo, designado por la teología cristiana, como Dios Padre. Es este el primer aspecto de Dios, manifestado, el aspecto voluntad, o poder. En su momento de este primer aspecto, emana el segundo aspecto, Dios Hijo, o aspecto amor, o sabiduría, el Verbo. Y de él, sucesivamente, emana el tercer aspecto de Dios, el Espíritu Santo, movimiento, o inteligencia en actividad. Estos son los 3 aspectos de Dios, o del Logos. De este gran ser, triple en su manifestación, del gran arquitecto de la creación, proceden posteriormente los 7 grandes logos, del cosmos, quienes a su vez contienen en sí mismos las jerarquías, de seres que se extienden a través de los planos cósmicos. De cada orden de estas jerarquías, se pasa al inmediato inferior, multiplicado por 7. De esta forma, en el segundo plano cósmico, existen 49 jerarquías, habiendo 343 en el tercero, 2401 en el cuarto, etc. En este último plano cósmico, el séptimo o el físico, y en el más elevado de sus 7 subplanos, reside el Dios, o logos de nuestro sistema solar, así como el de todos los restantes sistemas solares, de nuestro universo. Cada uno de ellos es triple, en su manifestación, análogamente al Ser Supremo, Creador, con sus respectivos aspectos de voluntad, sabiduría, y actividad. Nuestro logos solar, gobierna 7 esquemas de evolución que involucran, en su obra a los planetas que corresponden a su sistema. Estos esquemas, son designados por los nombres de los siguientes planetas. 1. Esquema Vulcano. 2. Esquema Júpiter. 3. Esquema de Saturno. 4. Esquema de Urano. 5. Esquema de Tierra. 6. Esquema de Neptuno. 7. Esquema de Venus. En cada uno de estos planetas, existe una gran conciencia, denominada Logos planetario, o espíritu planetario, los 7 espíritus ante el trono. Y la astrología, intenta comprenderlos. Ellos, asimismo, son triples en su manifestación, y diferencian, en su esfera de influencia, una hueste de jerarquías creadores, que obedecen a un sistema evolutivo septenario, con peculiaridades propias de cada planeta, en su forma de desarrollo. En el esquema de la Tierra, una de las características de esta peculiar forma de desenvolvimiento, consiste en que los seres más desarrollados, de cada etapa evolutiva, asumen el papel de la entidad que les es inmediatamente superior en jerarquía.
Así los espíritus planetarios originales, de cada cadena de la manifestación terrestre, son reemplazados por los iniciados más elevados, fruto de cada periodo, o cadena, retirándose en ese momento y espíritu planetario de la actividad, que delega en ellos. La encarnación física del Logos, de nuestro sistema se halla dentro del Sol, del que su aspecto externo, no es más que una pantalla de gases de incandescencia, que ocultan su verdadera naturaleza, cuya constitución, en todo semejante a la del núcleo de un átomo, siguiendo el antiguo aforismo, clave de la interpretación analógica del esoterismo. Arriba es como abajo. Abajo es como arriba. Este núcleo se halla compuesto por 12 planetas internos, cargados positivamente, protones, que equilibran y corresponden a los 12 planetas externos, electrones, de carga negativa. Y, en el centro de todos ellos, el verdadero Sol, o Sol central espiritual, también designado, en algunos tratados como, Sol negro. Los 12 planetas externos, que componen nuestro sistema, son según su distanciamiento con el Sol. 1, Vulcano, 2, Mercurio, 3, Venus, 4, Tierra, 5, Marte, 6, Júpiter, 7, Eros, 8, Saturno, 9, Urano, 10, Neptuno, 11 planeta O, 12, planeta P. 7. Plano físico, o cósmico denso. El plano terrenal, plano físico, o mundo real, es la zona básica que puede ser percibida, de manera sensorio-motriz, la manifestación, de la realidad física, y visible. 6. Plano emocional, o astral, cósmico líquido. Es un cuerpo sutil, propuesto por muchos filósofos, intermedio entre el alma inteligente, y el cuerpo mental, compuesto de un material sutil. En muchas recensiones, el concepto deriva en última instancia de la filosofía de Platón, aunque las mismas ideas, o ideas similares han existido en todo el mundo mucho antes de la época de Platón. Está relacionado con un plano astral. Aspecto del plano astral. El plano astral es un espacio que manifiesta los sueños de todo tipo de criaturas que cuenten con la capacidad de soñar. En el plano astral, existen los llamados mundo de los sueños, esferas de la realidad mental, que albergan un mundo ficticio fantástico dentro de la mente de cada ser vivo. Al proyectarse en el plano astral, todo se crea a la voluntad del usuario, y cualquier daño recibido en el sitio se reflejará en el mundo real. 5. Plano mental, plano manásico, cósmico gaseoso. El plano mental, es una zona que manifiesta el poder de la mente, y la conciencia colectiva. El plano existe en sincronía al plano terrenal, pero no puede ser percibido a no ser que se tengan alteraciones mentales, como traumatismos, estados de conciencia alterados, o habilidades extrasensoriales. Manas, es una palabra sánscrita, que se traduce como mente, que los textos hinduistas, como las Upanisades, y la filosofía hindú, consideran una sustancia material sutil, una de las capas llamadas cosa, en la que se recubre el alma espiritual, Atman. Procede de la palabra man, pensar, el pensador. Facultad mental, que hace del hombre un ser inteligente y moral. Sinónimo de Ma'at. Mente pura, mente espiritual, o yo. Es la mente filosófica, en relación con la vida interior, y elevados ideales inegoístas, no afectada por el miedo, o el deseo. 4. Plano intuicional, plano búdico, cósmico etérico. 4. En idioma sánscrito, el buddhi es la inteligencia. Se la considera una de las partes del cuerpo material que cubre al alma, Atman, mientras ésta se encuentra confundida en el mundo material. Según algunas historias de la mitología de la India, Buddhi es representada como una de las consortes del dios Ganesa, junto con Siddhi, poder, o Riddhi, prosperidad. El plano intuitivo, el cuarto plano es el primero en relacionarse con la conciencia con ese ser superior, esto es la conciencia, de energías superiores, que no pueden ser medidas, tocadas, sentidas o vistas. Ese plano es llamado de intuitivo, o mental superior, de las premoniciones. Allí se incluyen los místicos, y visionarios, así como los artistas, músicos, poetas, y personas muy creativas. 3. Plano espiritual, plano átmico, cósmico etérico. 3. Plano del Atman, llamado también nirvánico. Es el quinto plano, el del más elevado aspecto humano, del Dios que está en nuestro interior. El plano de existencia pura, de poderes divinos, en su más plena manifestación, en su quíntuple universo.
La conciencia átmica o nirvánica, la correspondiente a la vida en el quinto plano, es la conciencia alcanzada por numerosos seres encumbrados, entre los cuales figuran aquellos primeros frutos de la humanidad, que han completado ya el ciclo de la evolución humana, y a quienes se da el nombre de maestros, mahatmas, o jivan muktas, almas libertadas, que continúan unidas con sus cuerpos físicos, a fin de ayudar al progreso de la humanidad. Estos elevados seres, han resuelto en sí mismos el problema de unir la esencia de la individualidad con la ausencia de separatividad, y viven, como inteligencias inmortales, perfectas en sabiduría, en poderes, y en bienaventuranza. An. Besant. La evolución en los planos búdico y átmico corresponde a un período futuro de nuestra raza, pero aquellos que eligen la espinosa y ardua senda de más rápido progreso pueden recorrer anticipadamente dichos períodos finales de evolución siguiendo el sendero de la iniciación. Otra fuente, el llamado plano de lo espiritual, un estado alcanzado a veces de forma inesperada, en momentos de verdadero éxtasis espiritual. Son aquellos momentos de sintonía con la centella de energía divina. Es en ese plano que la voluntad espiritual comienza a surgir y a reemplazar a la voluntad inferior. El desarrollo consciente del plano posibilita la fusión de la conciencia con el plano siguiente, que es el plano superior o monádico. 2. Plano monádico, anupadaka, cósmico etérico segundo. En este considerado erróneamente plano sexto, el monádico, la existencia no implica obligatoriamente la necesidad de un cuerpo físico. Algunos avatares, santos y sabios, alcanzaron este plano cuando aún estaban en el cuerpo físico, pero son relativamente pocos. Este estadio representa la vida experimentada en sintonía absoluta con la voluntad divina. 1. Plano divino, en el mundo real. Singhadi, o plano del logos, cósmico etérico primero. El plano divino, o séptimo plano, viéndolo desde el menos puro, es indiferenciado, cósmico y fundido con la conciencia monádica. Es imposible decir muchas cosas sobre ese estado de conciencia, a menos que se tenga llegado a la experiencia de ese plano, pues en las palabras de limitada comprensión, son inexistentes, ya que todo se encuentra fundido y en unidad. Por el momento hemos mencionado algunos de sus aspectos, con mayor relevancia, y de forma directa y breve, queremos hacer algunas aclaraciones como, por ejemplo, el llamado planeta Vulcano, que, en la ciencia de la astronomía, no es de dicha mención, el llamado Sol Negro, que se menciona es parte de una experiencia, que a niveles superiores ha alcanzado, en estadios espirituales, y hacen pasar a este Sol como magia negra, iremos abarcando, esquemas astrológicos, que dan determinada energía. Términos como logos, inteligencia activa, voluntad, los iremos abarcando en otras entregas, como también muchos de los fascinantes términos, sánscritos, o hindúes. Queremos sugerir que estas visualizaciones cósmicas, como cuerpos, o de las estrellas y planetas, invito a los que nos escuchan, que los veamos como si fueran células, cada uno de los planetas, y algunas células o anticuerpos, su fuente de información que se comunican o desplazan, es la sangre, lo que sería similar a nivel estelar, nuestra materia oscura, que, según los científicos, no saben el 85% que la compone, como la parte, entre comillas basura, o desechable, del ADN. Y esta analogía de células y planetas, es para que vean que no están fuera, cada cuerpo, de una red de información o energía. Están más interconectadas de lo que se piensa, interactúan entre sí, y ellas forman un organismo, en nuestro sistema solar, y este sistema solar forma una entidad completa que interactúa a su vez con otras. Queríamos abarcar este tema junto con el de los rayos cósmicos, para que sea una base o columna vertebral, de las siguientes entregas y poder apoyarnos de esta entrega. Dime qué te parece este tema, ¿crees que sí existan principios como estos? Si en tal caso es afirmativa la respuesta, ¿por qué la ciencia se hace de oídos sordos al respecto? Imaginemos un caso de alguna enfermedad en el cuerpo, solo la medicina trata la parte física, o biológica exotérica, ojalá fuera complementada con lo que sucede al nivel emoción, nivel mental, nivel energético. Y muchos de estos principios, hay personas que se aprovechan de dicha censura o información solo para unos. No olvides dejar tu comentario, seguirnos con la campanita, y ayudarnos a compartir, no ayudaría a crecer, y sobre todo que esta información llegue a un mayor número de personas.